Hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre las circunstancias que rodearon el nacimiento y los primeros meses de nuestro Señor Jesucristo, después de nacer en Belén de Judea. Y hoy vamos a hablar de un episodio que he puesto como título Cuando Belén se convirtió en la casa del pan. Bueno, esto hay que explicarlo un poco porque la palabra Belén tiene un significado en hebreo, Betlehem, lo cual significa eso precisamente, casa de pan. Em, Muy probablemente porque en esa zona sigue habiendo, por cierto, campos idóneos para la plantación de ciertos cereales y pues seguramente había allí graneros en su momento. De hecho, nos enteramos en la historia de Ruth y de Boaz precisamente que estaban recogiendo allí cereales en el momento cuando Ruth y su suegra llegan allí. Por lo tanto, es un nombre que no solamente esa pequeña aldehuela tenía, Belén o Bethlehem, sino que además había unos cuantos sitios en Israel con el mismo nombre. Por eso muchas veces se habla en las profecías de Belén de Judea o en la famosa profecía de Miqueas 5:2 de Belén Efratá, que es precisamente la Belén en la cual nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la llegada de los sabios de Oriente, que son los protagonistas de este pasaje que hoy vamos a hablar, esta llegada de los sabios de Oriente se convierte en un símbolo de la universalidad del Evangelio, porque esas personas que con toda probabilidad no eran judíos, sino eran medo persas, muy probablemente de la zona que hoy pues sería cercana a Teherán, la capital de Irán. Ellos llegan porque habían encontrado signos inequívocos que indican claramente en una dirección. Había nacido el anunciado Salvador, y porque ese Salvador había sido anunciado también para ellos que vivían lejos, lo vamos a hablar un poco más adelante. Era en Belén que los sabios de tierras lejanas vinieron a adorar al rey, y es el sitio que en la historia del pueblo judío es un sitio cargado de significado. Es allí en Belén donde Jacobo enterró su querida esposa Raquel, que por cierto la tumba de Raquel hasta el día de hoy se encuentra allí en el terreno precisamente entre Jerusalén y Belén. Luego es el lugar donde Ruth y Boaz se conocieron y se casaron. Más adelante iba a llegar a ser la ciudad de David, donde David iba a nacer. Bueno, ciudad es un poco exagerado porque eran simplemente unas cuantas casas. Y finalmente sería el lugar donde iba a nacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora voy a leer del capítulo 2 los primeros 12 versículos, y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña, la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halláis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor Jesucristo, te damos las gracias que podemos conmemorar en este momento de forma especial y particular tu nacimiento. Señor, gracias que has venido a esta tierra no como juez, sino como Salvador, ofreciendo la salvación a todo el mundo. Señor, te pedimos que podamos sacar las enseñanzas de esta historia verídica e histórica, y ayúdanos a entender lo que esto también significa para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y gloria. Amén. Pues realmente esa historia es conocida por todo el mundo, incluso por aquellos que realmente con la fe cristiana poco tienen que ver. Y sin embargo, si leemos la historia con una mente abierta, nos hemos dado cuenta, o nos deberíamos dar cuenta, que se ha tergiversado esa historia hasta que casi no se parezca a su original. Toda la parafernalia que hoy se dice sobre el nacimiento del niño y de los tres reyes magos que llegan, realmente, y acabamos de escucharlo, no pone el texto. No dice que eran tres, no dice que eran reyes, y desde luego hay en todo el texto ni el más mínimo indicio que vienen a adorarle rodeado en el pesebre de todo tipo de animales domésticos. Como luego lo veremos de nuevo, el texto está hablando de una casa. Entonces, ¿cómo entenderemos esto? Bueno, vamos a proceder versículo por versículo y vamos a seguramente sacar algún buen provecho de este tema. Bueno, en primer lugar, nos enteramos en los primeros dos versículos de la llegada de los Reyes Magos. Bueno, digo Reyes Magos para usar la palabra que hoy comúnmente se usa. Una vez más, insisto, el texto no dice que eran reyes y no dice que eran tres. Estos son detalles que luego fueron añadidos. Entonces la pregunta surge: ¿quiénes entonces eran? Bueno, todo indica, y ahora obviamente en esta exposición limitada de tiempo no puedo entrar en todos los detalles, pero si alguien se interesa por más detalles, yo he escrito un libro sobre ese tema, y está disponible a través de Amazon para aquellos que tienen interés, y no es ni muchísimo menos mi intención de hacer publicidad por este tema. Entonces, ¿desde dónde llegaron? Y por todo lo que sabemos y por el contexto bíblico, ellos llegarían de un lugar al norte de Teherán.
es la ciudad de Sade en Teherán y pues obviamente esa ciudad era especial porque era el centro del conocimiento y del estudio de una casta muy específica de personas, observadores de las estrellas. Sí, es cierto, en aquel entonces no se hacía una distinción entre lo que es la astronomía y la astrología, pero esa gente normalmente no se dedicaban a hacer astrología como nosotros lo conocemos hoy en día, como un tipo de pseudociencia intentando predecir el futuro. Esto no era su cometido. Eran observadores de las estrellas, de los planetas, y tenían unos conocimientos realmente sorprendentes. De esto tenemos constancia por unas cuantas tablillas de barro que se excavaron precisamente en esa zona. Entonces, por circunstancias que no puedo detallar ahora porque nos llevarían más allá de lo que este tiempo nos permite, ellos observaron desde allí, y estamos hablando en el año 3 antes de Cristo, pues unas cuantas movimientos de los planetas que eran inusuales. Bueno, inusuales no en el sentido que iban en contra de lo que nosotros conocemos como leyes naturales o leyes astronómicas, sino en plena consonancia con estas leyes. Pero obviamente en el idioma que ellos entendieron que en los cielos se anunciaba en su idioma astronómico el inminente nacimiento de un gran rey de los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque los planetas tenían significado. Por ejemplo, el planeta Júpiter indicaba realeza. Además, había una serie de circunstancias, em, eclipses del Sol, eclipses de la Luna, y ellos sumando estos indicios llegan a la conclusión que había llegado el momento de que el rey de los judíos pues iba a nacer. Y había otra cosa bastante interesante porque nos damos cuenta que hay una conexión que muchas veces no se ha tomado en cuenta lo suficiente. El primero que une el nacimiento del Mesías em, con una estrella es Balaam. Sí, ustedes me van a decir, pero aquello era el falso profeta del libro de los números. Sí, era profeta y era falso. Lo que pasa es que bajo la inspiración divina dijo algunas cosas que eran completamente ciertas. Y por ejemplo, una de las cosas era la profecía sobre esa famosa estrella que sale en el libro de números, que realmente nos deja sorprendidos. Dice en el versículo 17, hablando del nacimiento del Mesías, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Bueno, luego nos cuenta cómo ese Mesías iba a ganar las naciones. Bien, pues desde entonces el nacimiento del Mesías se relaciona con una estrella. Luego es muy interesante que en esa zona de donde era Balaam, pues más tarde llega un hombre bastante conocido por nosotros, que era Daniel. Y Daniel recibe de parte de nuestro Señor unas profecías realmente extraordinarias. La secuencia de los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia de Alejandro Magno y luego los romanos. Pero en el capítulo 9 es donde sale la más sorprendente de estas profecías, donde se predice el momento de su muerte exactamente en cuanto al año.
sería el 3 de abril del año 33 según nuestro calendario. De allí calcular la fecha aproximada del nacimiento del Mesías no era tan complicado. Y no hay que olvidar que era Daniel quien enseñó a generaciones, primero de babilonios y luego de medo-persas. Entonces, estos magoi no son magos como nosotros lo entendemos, ni mucho menos reyes magos, sino son personas que están entendidas en esa ciencia. Ellos conocieron las profecías de Daniel, porque no hay que olvidar una cosa, la mitad del libro de Daniel fue escrito en arameo, que era el idioma que primero usaron los babilonios y luego lo usaron los medo-persas. Por lo tanto, estaba todo escrito. Y además, con las cosas que ellos observaron, ellos en cierto momento llegan al punto de darse cuenta de que era el momento. Entonces ellos se ponen en marcha y una vez más, no estamos hablando ahí de tres reyezuelos sobre sus camellos que en solitario cruzan el desierto. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una caravana en toda regla, con acompañamiento militar. Estamos hablando, por lo tanto, con una caravana que puede haber contado centenares de personas, porque no hay que olvidar que ellos llevan cosas preciosas, oro, incienso y mirra, que eran muy costosos y por lo tanto cualquier bandido que me rodeaba por el desierto, pues podría haber tenido una presa fácil, si no fuera por el hecho de que ellos van escoltados por soldados fuertemente armados. Entonces esto ya le quita un poco de mitología, de esa historia de la Navidad, y vamos a intentar descubrir lo que realmente se dice de ellos y lo que no se dice. Y una vez más, quiero volver a citar a Suetón, que escribe en su vida de los Césares, en el capítulo 4, versículo 5, se ha extendido por todo el oriente una creencia antigua y arraigada que el tiempo había llegado que los hombres de Judea gobernarían el mundo. Bueno, no es una profecía exacta, pero también entre los romanos había una idea de que en aquel momento algo especial estaba a punto de pasar. Entonces, cuando dice aquí, cuando Jesús nació en Belén, bueno, cuando Él nace, eh, esto nos cuenta Lucas, ¿vale? O sea, es una historia que ocurre antes, o sea, para ser más exacto, unos 15 meses antes. Estos reyes magos, bueno, ya no voy a volver a usar la palabra, estos magoi, estos entendidos en las ciencias de las estrellas, pues llegan pues sobre esas fechas, posiblemente diciembre del año 2 antes de Cristo, unos 15 meses después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se nos cuenta en el Evangelio de Lucas. O sea, esa historia no es otra historia de la Navidad, sino esto es lo que pasó allí 15 meses después de los acontecimientos que nos cuenta Lucas. Entonces, esto es muy importante en cuanto a la secuencia de los acontecimientos. Entonces, ellos llegaron, como dice aquí el texto, del oriente. El texto no lo especifica, pero mucha posibilidad no había. Entonces, del oriente, esto es evidente si miras de Jerusalén hacia oriente, pues ahí era en el momento cuando se escribe esa historia y cuando estos hechos acontecen, el reino de los nabateos, que eran los que siguieron a los medo-persas y realmente administraron su reino. Entonces, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto
en el oriente, bueno, no en el oriente del cielo, sino en el lugar donde ellos estuvieron, y venimos a adorarle. La pregunta de los sabios es reveladora y la respuesta de los sabios, entre comillas, judíos también. Pero vamos a relatar los hechos como ocurrieron. Ellos en algún momento se ponen de camino y después de un viaje que puede haber durado unos 3 meses, subiendo por el río Eufrates, pasando por una zona que hoy pertenecía al norte de Siria. em, Luego ellos siguen bajando por el valle del Jordán, y finalmente el último tramo es esa subida hacia la ciudad de Jerusalén. Otro camino alternativo sería un poco más corto, sería a través de la ciudad de lo que en el Imperio Romano se llama Palmira, llegando a Damasco, pero aún así siempre estamos hablando de un viaje de unos 2 meses. Pues no es que hay que olvidar que ellos llegan cruzando una frontera internacional, quiere decir que los límites del Imperio Romano. No hay que imaginarse esto, que ahí había guardas que luego te piden el pasaporte. En aquel entonces se podía viajar libremente, incluso si vienes desde fuera del Imperio Romano. Em, y ellos llegan a Jerusalén y claro, esto más que una visita de tres personajes desconocidos, esto tiene más pinta de una visita de Estado. Y por eso, obviamente, cuando Herodes se entera, se queda inquieto. ¿Dónde nació este rey de los judíos? Claro, en el caso de Herodes, todas las luces se ponen de rojo. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque él estaba obsesionado de no tolerar a nadie en su entorno que podía hacerle sombra. Bueno, había barrido en su propia familia con escobas de hierro para eliminar a cualquier persona de la cual él tenía la sospecha que quería el trono. Ahora, venir a ese hombre para preguntarle dónde ha venido tu sucesor, dónde ha nacido tu sucesor, pues es para darle un infarto, casi. Bueno, él sabe camuflar esto, obviamente era político y estaba entrenado en no decir la verdad. Entonces, obviamente, em, él investiga dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, cuando él lo oye, versículo 3, el rey Herodes se turbó. Bueno, por las razones que acabo de explicar. Y luego se añade, y toda Jerusalén con él. Y razones no le faltaba. Si a Herodes se le cruzaban los cables y los jerusalemitas lo sabían perfectamente, allí podían correr ríos de sangre. Si él sospecha de que allí había alguien que aspiraba al trono, que lo ocupaba, pues él no le temblaba la mano en erradicar toda una familia si hiciera falta. Entonces, el versículo 4 nos habla de convocados. Todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Bueno, obviamente Herodes, estamos hablando de Herodes el Grande, era un tipo no muy simpático, vamos a decirlo así. Bueno, empezando con el hecho de que ni siquiera era judío, era edomita. Y el pueblo realmente le tenía recelos. Bueno, estaba en el trono no por votación universal, sino porque los romanos le habían puesto allí. Y era un gobernador en ese sentido bastante eficaz, em, completamente a las órdenes de los romanos. Ese hombre nació
aproximadamente en el año 73 antes de Cristo. Entonces, cuando ocurren esas cosas, él ya había pasado ya el umbral de los 70. em, y la conexión con los edomitas, Esaú era su padre, em, es muy significante porque era un hombre muy desconfiado, un político ágil. Eso sí que estaba pasando sus últimos días. Esto ya se veía que no iba muy bien de salud. Entonces, lo lógico que la llegada de esa comitiva del Oriente provoca inmediatamente la sospecha de Herodes. Y él, como no es judío, tampoco está enterado mucho de sus sagradas escrituras. Y sí, había escuchado de que pues algún Mesías iba a venir en algún momento, pero no está seguro. Entonces él llama a los entendidos, a los religiosos judíos, y él llama a los expertos. Dice em, que llama a los principales sacerdotes, o sea, al sumo sacerdote y a sus secuaces, a los escribas, que eran conocidos por su profundo conocimiento de la escritura, y le preguntó dónde había de nacer el Mesías, el Cristo. Claro, ellos lo sabían. Por supuesto, ellos tenían la escritura memorizada. Muchos de los escribas se sabían todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento de memoria. ¿Y cómo no iban a conocer la respuesta? Y los expertos no se equivocan. En Belén de Judea sería el lugar. O sea, hay que imaginarse esto. No sabemos si era de noche o de día, pero pues el rey Herodes llama a los más sabios de entre los judíos, a los expertos religiosos, y les pregunta dónde iban a ser el Mesías. Bueno, ellos no preguntan, ¿y por qué Majestad quiere saberlo? No, ellos se supone casi de forma automática dan la respuesta. Pues allí está la profecía de Miqueas, que ellos lo están citando en el versículo 6 correctamente, y le dan la respuesta al rey y luego desaparecen. O sea, que decir, bueno, esto, Majestad, es la respuesta correcta. ¿Hay algún otro asunto por resolver? Pues entonces, si a usted no le importa, nosotros nos retiraremos porque tenemos trabajo que hacer. O sea, es impresionante la forma como ellos están durmiendo ante el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. No se enteran realmente. Y esto es tremendo, la forma como la religión nos puede cegar. Y digo la religión como algo hecho por los hombres. Ellos sí siguieron una serie de reglas, tenían su religión, tenían sobre todo su poder, su parcela de poder, tenían sus prebendas, vivían una vida estupenda, y la parte espiritual realmente para ellos no tenía ningún tipo de interés. Por lo tanto, es Belén, y hasta los enemigos del Mesías confirman involuntariamente que ahora había llegado el momento esperado, el nacimiento de Mesías. Bueno, una palabra en cuanto a esa profecía de Miqueas. Lo que dije antes, que había más que una aldea que llevaba el nombre de Bethlehem, o sea, de Belén, y ellos dicen muy claramente que sería Belén, Efratá, Belén de Judea. Entonces, muy al contrario de las profecías vagas y ambiguas y inexactas de gente que hoy supuestamente nos predicen el futuro, y de la misma manera como lo habían hecho en el pasado, pues el profeta Miqueas, bajo inspiración divina, ya 7 u 8 siglos antes, da en el clavo y dice exactamente dónde el Mesías iba a nacer. Y dicho sea de paso, esta profecía de Miqueas
es retrato bonito y exacto de la obra del Mesías. Él será guiador, dice aquí. Esto implica tres cosas. En primer lugar, que el Mesías profético, anunciado por los profetas, guiaría a su pueblo. Entonces, lo primero. En segundo lugar, esto habla de un ministerio de sacerdocio mesiánico. Dice, ¿quién apacentará a su pueblo? Y esto es espiritualmente hablando. En Miqueas 5:4, de nuevo aparece la palabra apacentar. En tercer lugar, él sería un rey mesiánico que protegería a su pueblo. Profeta, sacerdote y rey, los tres ministerios más importantes reunidos en la persona de Jesucristo. Pero la profecía iba más allá de un profeta y de un sacerdote y de un rey humanos. Miqueas dice en esa profecía que sus salidos son desde la eternidad. Es hombre por sus atributos que tenemos ahí, pero a la vez es eterno. Sus principios son desde los días de la eternidad. Él es hombre y él es Dios. Entonces ese versículo ya lo refleja claramente. Ahora, volviendo a ese consejo de los ilustres señores teólogos, es una perfecta ilustración de la diferencia entre ortodoxia, que es creer lo correcto, y ortopraxia, y esto es actuar según lo que uno cree. Em, Vemos allí que ellos conocen las escrituras, conocen las respuestas correctas, pero no tienen ningún interés en averiguar la realidad de ese rey. ¿Qué hay de esa historia detrás? ¿Por qué esa visita inesperada de los sabios de Oriente? En la persona de Herodes se manifiesta además una incredulidad maligna que se levanta contra los mismísimos profetas de Dios. Y esto es el lema de ese tipo de mandamases que ven amenazado por la fe cristiana sus propios ansias de poder. Esto es la razón porque en todo el mundo hay persecución de creyentes y, por cierto, cada vez más en los países que tradicionalmente son considerados cristianos, occidentales, como se suele decir. Quiere decir que el lema es, si este es el Mesías, yo le mataré. Y esto es precisamente esta obsesión de aplastar la fe cristiana de una forma directa o indirecta que marca hasta el día de hoy nuestro mundo. Entonces, lo que sigue a continuación obviamente demuestra hasta qué punto este hombre era falso. Es la petición de Herodes. Entonces, después de esa reunión con el Sanedrino, el rey convoca una segunda reunión secreta con los sabios de Oriente y él no revela sus intenciones verdaderas, ¿no? Esto no lo hace. Sus intenciones verdaderas son matar al Mesías. Él finge un interés real en las cosas que interesaban a los sabios. Y ellos se convierten contra voluntad en el servicio secreto, en los espías, en los esbirros del rey maligno. Si hubiesen obedecido, cosa que ellos no le obedecen. Y no le obedecen porque reciben un aviso divino en un sueño. Realmente lo que Dios les dice es, ustedes no van a contarle absolutamente nada a este rey malo, sino ustedes volverán a su país nada más habiendo cumplido con su visita. Obviamente muy sabio, y ellos obedecen. Esto nos demuestra una vez más hasta qué punto Dios gobierna sobre todos, hasta sobre los Herodes de este mundo, y también gobierna sobre la enemistad de este pequeño títere llamado Herodes el Grande, que quiere aniquilar
al Mesías. Ridícula intención de este reyezuelo de poca monta que tanto terror había sembrado en su momento. Es un gran consuelo para nosotros que estamos rodeados de gente tiránica, incapaces, que pretenden ser algo grande y que realmente llevan a sus pueblos a la desesperación y a la ruina. Y de paso intentando aplastar a todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Esta es la situación que tenemos ahora en este momento, por lo menos en las latitudes que me rodean a mí. Y esto lo que nos dice es simplemente que Dios tiene su propio programa y no está previsto allí un puesto de ministro para Herodes, aunque 100.000 veces se llama el Grande. La historia sigue y en la última parte que vamos a considerar en los versículos 9 al 12, pues vemos esa escena muy tierna y muy bonita de la adoración de esas personas. La estrella reaparece. Bueno, estaba siempre allí. Una vez más, tengo que relegarles a mi libro. No hay momento, no hay tiempo ahora para explicar esto. Pero obviamente allí estamos hablando del planeta Júpiter, que por alguna razón fue escogido de parte de Dios para guiar de una forma sorprendente a nuestros reyes. Y esto es algo que estoy explicando en mis conferencias que estoy dando sobre el tema. Por cierto, si a alguien le interesa en mi hemeroteca de Odyssey, pues lo van a encontrar también. Entonces, él les guía hasta Belén. Estamos ahora hablando de diciembre del año 2 antes de Cristo, en plena fiesta de Hanukkah. Y ahora, pues llega el momento específico. Pues obviamente la historia no dice que esa estrella se paró encima del pesebre o encima del establo, sino simplemente dice que se detuvo sobre donde estaba el niño, que es el lugar, quiere decir Belén. Estamos hablando de un fenómeno astronómico bien explicable. Entonces, cuando ellos se den cuenta, se regocijan porque saben que van a llegar. Y ahora es muy interesante que aquí dice en el versículo 11 una cosa que muchas veces no se ha prestado atención. Dice, al entrar en la casa, lo cual quiere decir que nada de establo. José y María ya estaban viviendo en esa propiedad que tenían que reclamar. Mm, ¿Se acuerdan que dice Lucas que tenían, que había un censo de impuestos? Tenían que reclamar una propiedad que tienen ahí, pues esa casa ahora tienen a su disposición. Allí entran los personajes que vienen de Oriente y dice que vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y es muy interesante que no se dice nada de José, no porque hubiese muerto, porque José luego va a entrar en acción. eh, Posiblemente se había oído, no lo sabemos, de todos modos no aparece en la historia aquí y ellos le adoran. Cuando finalmente encuentran a ese niño, han llegado al final de su odisea y el descubrimiento del Mesías les lleva a la adoración. Habían en estos últimos días en Jerusalén escuchado lo suficiente para saber aquí no hablamos de un rey normal. Durante meses no había otro pensamiento en su cabeza, no había otro tema en sus conversaciones que este rey que iban a encontrar y ahora le han encontrado. Realmente esto es muy interesante lo que leemos ahí, pero las cosas se ponen más interesantes aún cuando ellos sacan los regalos que han traído, regalos dignos de un rey. Representan su descendencia real y divina
y a la vez su mortalidad, porque la mirra es símbolo de muerte. Esto se usaba a la hora de embalsamar a gente que habían muerto. En este momento sagrado nos damos cuenta, ya están cayendo las sombras de la cruz sobre esta casa en Judea. Y esta postal idílica, podríamos decir, iba a terminar muy pronto, porque los momentos de esa entrañable adoración iban a terminar muy rápidamente, como veremos en un momento. Bien, concluyendo, simplemente quiero resaltar algunas cosas que me parecen importantes como aplicación, y aplicación realmente hay muchos. Belén significa la casa de pan, pero no hasta que el Mesías naciese en la pequeña aldea se convirtió en realidad su nombre. Ahora Belén es casa de pan para todas las naciones. Su hijo más noble algún día iba a pronunciar estas palabras: Yo soy el pan de la vida que vino del cielo. Si alguno recibe este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo lo daré es mi carne, que será dada para que el mundo viva. Son palabras de Juan 6:51 del capítulo 27, el versículo 35. Entonces, perdón, y el versículo 27 y 35. La meta del evangelista se consiguió en la presentación de Jesucristo como rey para los judíos y para los gentiles. Los paganos que vinieron de lejos habían demostrado desde luego más sabiduría que los doctos maestros de la Biblia en casa. El Mesías es revelado primero a los humildes e indoctos y más tarde a gente importante y poderosa como estos magos. En segundo lugar, la respuesta y la reacción del rey Herodes y de los escribas y sacerdotes y de los sabios judíos nos dan una ilustración perfecta de tres reacciones muy comunes hoy en día frente a Dios, que oscilan entre indiferencia y rabia. Esto es lo que hay que esperar de este mundo, salvo que Dios abra el corazón. Vamos a verlo. La reacción de Herodes, el hombre que cree contra voluntad lo que no quiere escuchar y se propone a erradicar el testimonio del rey mesiánico. Es la reacción enfermiza de una persona que suprime e ignora conscientemente la verdad que posee. Y esto finalmente le llevó directamente al infierno. En segundo lugar, la reacción de los escribas y los sacerdotes es la respuesta del conocimiento y de la inteligencia que se siente superior. Entienden, pero son indiferentes. Están segurísimos donde el Mesías iba a nacer, pero no se toman la molestia a personarse en el lugar para también rendirle honores. En último lugar, tenemos en contraste la reacción de los sabios paganos venidos de lejos. El conocimiento espiritual llega a su cúspide en la inclinación de la cabeza y de la rodilla y del corazón de ellos en la presencia del Rey. Ojalá respondamos también en estos días de forma particular con estas palabras de esa canción muy común. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Esto es nuestra fe inquebrantable y al mismo tiempo una declaración de guerra contra todos aquellos que no quieren saber nada de la verdad divina. Sí, esto explica la lucha en la cual estamos y de esta lucha vamos a salir victoriosos. Ahora, finalmente, la pregunta: ¿puede el niño realmente darnos vida, que es vida de verdad? ¿Nos puede dar el pan que de verdad satisface?
Y la respuesta la encontramos en la profecía de Miqueas. Sus salidas son desde la eternidad. No es un novato en el escenario de la historia humana, en las teofanías, empezando del mismo paraíso. En sus apariciones, el Hijo ha visitado en muchas ocasiones su pueblo para prepararles para su venida. Él no es un guía ciego, Él estuvo allí y allá porque Él es Dios. Y Él quiere no solamente ser el centro de tu atención en estos momentos especiales, sino quiere ser el dueño de tu corazón, quiere ser tu rey. Y yo te desafío en ese momento a que hagas lo que hicieron los que venían de lejos. Adórale de corazón, hinca tus rodillas delante de Él y haz que Él realmente tome las riendas de tu vida de la misma manera como Él ya ha tomado las riendas de su reino. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias a Dios por esta historia tremenda que tenemos en Mateo. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas estas palabras en nosotros, que bendigas a cada persona que escucha la exposición de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en tu verdad. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.